estos últimos días leía una lista, era parte de un artículo que me pareció interesante y llamativo, cuando menos. El tema era la corrupción. Sabéis que hay un montón de corrupción, ¿o no? Y tristemente es... ¡Ay! Aquí se ocurre esto. Espera. ¿Qué me va a atacar? Vale. Madre mía. No, ponlo arriba. Ponlo... Una Biblia camuflada. Vale. Ahí, perfecto. Gracias, pastor. De verdad, ¿eh? Si no me hubiera... Gracias. A ver, que con el trajín se me ha perdido el mensaje. Ay. Bueno, pues como os decía, leía en este artículo sobre la corrupción en este país, y el autor hacía una recopilación muy interesante, casi desde el 2013, de todos los casos de corrupción que se han dado a nivel político en España. No estaban todos incluidos, solo era un periodo de tiempo, seguro que hay muchos más, pero le salían unas cuentas cuando menos sorprendentes. Le salía que había unos 1.700 casos en los juzgados de corrupción política, que había aproximadamente 500 imputados y que de todos ellos únicamente 20 personas habían sido condenadas y estaban en prisión. Eso puede significar o que la justicia va fatal o que eran realmente inocentes. Que de todo habrá, pero no sé yo, cuando el río suena, pues agua lleva. Mientras pensaba en esto y pensando en que el autor decía que la corrupción era una vergüenza en nuestro país y el ritmo al que trabaja la justicia también, una vergüenza endémica, decía el autor, que había que erradicar, y su conclusión era que algo no andaba bien en la política. Pero mi conclusión va un poquito más allá, y esto no lo dice el autor, esto lo pensé yo cuando lo leí. Algo no anda bien, pero en el hombre en general. Y ese es el problema, y eso es lo que hay que erradicar. Mi humilde conclusión, la conclusión del autor, fue que algo no anda bien en la política. Mi conclusión es que algo no anda bien en el hombre. Pero la cuestión o la problemática de la corrupción es que aquellas personas que han sido elegidas para administrar los bienes que el pueblo aporta al Estado, lo han hecho negligentemente, lo han hecho mal. Y lo han hecho en muchas de las ocasiones por su propio beneficio, y han traicionado la confianza de aquellos que la han depositado en ellos. Y cuando pensaba en esa mala administración, pues el Señor traía a mi mente, y me ha estado tratando durante estos últimos días bastante, con el texto que quiero compartiros, que va principalmente sobre mayordomía, y se encuentra en Mateo 25, y vamos a leer del 14 al 30. Es una parábola súper conocida, y es la parábola de los talentos. ¿La conocíais o no? Vale, pues vamos a leerla. Mateo 25, del 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? Del dueño. Muy bien. Los bienes suelen ser del dueño. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos
fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y ¿qué hizo? Y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. No fue un político corrupto, ¿no? Administró bien. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿De quién era? Del dueño, muy bien, del señor. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Qué habría recibido? Lo que es suyo con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Evidentemente en todo este texto hay un montón de enseñanzas y tristemente también no podemos abarcarlas todas, pero sí quería compartir con la ayuda del Señor 3 cosas que me han bendecido y que el Señor ha tratado conmigo en estos últimos días. Bien, el contexto de esta parábola es en Marcos 24, creo que empieza en el 23 o en el 24, el Señor Jesús habla con sus discípulos sobre su segunda venida. Ya también os he hablado de ese texto específicamente y hemos concluido que el Señor vuelve. Quizá no sabemos si antes de la tribulación, si después, no queda del todo claro, pero eso es lo de menos. Lo importante en realidad es que vuelve y vuelve a por nosotros. Y en ese contexto, como colofón final al discurso sobre su segunda venida, sobre su parusía, el Señor ilustra el reino de los cielos y cómo será esa venida y qué debemos hacer nosotros con 3 parábolas con las que termina este capítulo. La primera es la parábola de las 10 vírgenes, que también la hemos visto y habla sobre cómo debemos esperar su segunda venida, que es velando. La segunda es esta parábola que hemos leído, que es la parábola de los talentos, que en la que Jesús enseña a los discípulos cómo tenemos que velar, y esto es trabajando, administrando bien, y es una cuestión de mayordomía, y acaba con el juicio a las naciones, en el que serán separados los cabritos, aunque no suene muy allá, y las ovejas. Y las ovejas son las que han administrado bien y han velado, y los cabritos los que lo han hecho mal. Bien, en la parábola de los talentos se nos cuenta la historia de un señor que reparte, que se va de viaje y reparte entre sus siervos cierta cantidad de recursos. Y lo hace con el fin de que lo gestionen y que a su regreso le den cuenta
de su gestión. Muchas veces he escuchado que los talentos, en esta parábola se refieren a talentos o habilidades naturales de la persona. No está mal, claro que sí, pero no es completo del todo. La palabra talento, la que se utiliza en el griego es talanta. ¿Me ha dado una talanta? No. Talentum. Y era una medida de peso, y de peso de dinero. Se estima que eran como 34 kilos en este caso de plata, o de oro, podían ser de oro, de cobre, pero se cree que Jesús está haciendo referencia a 34 kilos de plata. Hay autores que dicen que ese es el salario de un año de un trabajador normal, y hay otros que se aventuran a decir que incluso son 20 años de trabajo. No lo sé, pero lo importante es que es una suma importante de dinero. A uno, fijaos, si son 34 kilos de plata, por 5 a uno le da, ¿cuánto? Un montón. 175. A otro 34 por 5, 100 y algo. Bueno, da igual. La cuestión es que es mucho. Les da muchísimo. Incluso al que solamente le da uno, le da 34 kilos de plata. Y sobre esos dones y esos recursos que el Señor nos da, es sobre lo que trata esta parábola. Son los recursos que el Señor nos ha dado. Si somos sus siervos, ¿pueden ser los talentos? Claro que pueden ser los talentos, pero hay muchas cosas más que son recursos que el Señor nos ha dado para que los administremos sabiamente. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro servicio en la iglesia, nuestras finanzas. ¿Se os ocurre alguna más? ¿Algún talento más? Por ejemplo, nuestro cuerpo, y de la gestión que hagamos de todo lo que nos ha sido dado, tendremos que dar cuenta. Lo primero que trataba el Señor conmigo y me bendecía a meditar en ello durante estos días es que todo lo que tenemos nos ha sido dado, que nosotros no tenemos nada. 3 cosas podemos aprender de la primera parte, y en las que he hecho deliberadamente un poco de énfasis al leerlo, de la parábola, y las podemos aplicar a nuestra vida. Lo primero es que se habla de siervos, y los siervos no tienen nada, ¿vale? Ser siervo en aquella época era como una especie de esclavitud, ¿no? Una pseudoesclavitud. No había sindicatos, UGT y Comisiones Obreras no estaban ahí, no estaban dando caña, y el estatuto de los trabajadores, de los siervos, no estaba muy claro tampoco. Todo lo que tenía un siervo le había sido dado por el Señor. El siervo no tenía nada. El siervo comía lo que el Señor le daba, el siervo vivía donde el Señor le dejaba vivir, y el siervo trabajaba las horas que el Señor decía que tenía que trabajar. La diferencia entre un siervo y un esclavo era que un esclavo podía ser vendido como si fuera un objeto, pero un siervo no. Pues una diferencia sutil, pero estaba ahí. Por ejemplo, José, si os acordáis de José, el hijo de Jacob, en Génesis, fue vendido a los ismaelitas, y luego los ismaelitas se lo vendieron a los egipcios. Así que José era un esclavo. Pero Giezi, por ejemplo, el siervo de Eliseo, no podía ser vendido ni comprado. Simplemente era un siervo. Bien, lo primero es esto. El siervo no tiene nada. Depende totalmente de su señor. Lo segundo es que lo que recibe el siervo lo recibe prestado, porque sigue siendo del Señor. Los siervos de este señor que se fue de viaje recibieron una
importante suma de dinero, pero en ningún momento esa suma de dinero deja de ser del Señor, aunque su responsabilidad, su trabajo, era administrarlo. Esto no es una compensación, no es un sueldo, no es una gracia que el Señor les ha dado a ellos, no es un sobresueldo, que está de moda también, sino que es algo que se les ha sido prestado. Igual somos nosotros, nuestra vida en general nos ha sido prestada. No dependemos de nosotros. Las cosas que tenemos y de las que hacemos uso no son nuestras, son del Señor. Nuestros hijos, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestras casas, incluso nuestros cuerpos, como decía hoy, son del Señor. Y cuidarlos es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Y lo tercero es que y esto me llamó mucho la atención, porque dada nuestra naturaleza, la tendencia nuestra es a compararnos. No sé cuántos aquí sois padres, yo todavía no, pero pronto lo seré. Sabéis que a dos niños, los hermanos entre ellos siempre andan comparándose. Cuando les echan la comida, por ejemplo, y esta era una pelea que teníamos mi hermano y yo a menudo, a él le has echado más y a mí me has echado menos. Y siempre andabas comparando, aunque no fuera cierto, o sí, daba igual, la cuestión es que siempre andabas comparándote. Y la verdad es que esa es nuestra tendencia natural, siempre nos andamos comparando en general. Pero los siervos de esta parábola no se comparaban. El de un talento no dijo, ¿y por qué al otro le has dado 5? ¿Y por qué al otro le has dado 2? Fue una decisión soberana. Cuando hemos terminado la alabanza hemos cantado al soberano, al Rey, al que decide soberanamente y sabiamente, y sus decisiones no admiten discusión. El Señor ha decidido que tengas lo que tienes y tu trabajo es administrarlo y estar agradecido, pero no compararte con los demás. ¿Por qué Maripaz canta tan bien y yo canto tan mal? Pues el Señor es soberano y el Señor lo ha decidido. Así nos debemos comportar. En estos siervos yo me veía representado y nos podemos ver representados todos, empezando, como hemos dicho antes, por la vida, las finanzas, todo lo demás, la familia, el trabajo, los estudios, las amistades. Puedes poner ahí lo que quiera que utilices en tu beneficio. Nos ha sido dado y nos ha sido prestado. No teníamos ni tenemos nada, porque todo es del Señor. Todo lo que manejamos nos ha sido prestado y nada nos pertenece, sino que nos ha sido dado, como decíamos al final, soberanamente por el Señor. El que ha decidido que tengamos lo que tenemos, los recursos que tenemos a nuestro alcance, ha sido ese Rey soberano al que adorábamos en esta mañana. Y lo que a nosotros nos corresponde es comportarnos como es debido, sin compararnos y sin dudar de sus decisiones. El apóstol Pablo le dice a los corintios en un versículo que me encanta leerle a los orgullosos, o sea que me lo leo a mí mismo a menudo. Les dice en 1 Corintios 4:7 y precisamente hablando sobre la administración y sobre el ministerio apostólico, le dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, ¿qué tienes? Todo lo que tienes te lo ha dado el Señor. Dale la gloria a Él y hónrale por sus beneficios. La segunda cosa en la que meditaba sobre esta parábola es y es la parte central, es que mientras esperamos esa segunda venida que anhelamos con todo nuestro corazón, lo que debemos hacer es administrar, para que cuando el Señor vuelva tengamos buenas cuentas que rendir. Y debemos administrar esos bienes que nos han sido dados
de una forma buena. Hay dos formas de administrarlo, una buena y una mala. La buena es haciendo que esos talentos, esos recursos que nos han sido dados, sean productivos. El que crea, y para que algo sea productivo tienen que trabajarlo. El que crea que ser cristiano es una vida sin dar palo al agua, pues está equivocado. A mí me encanta esa filosofía italiana, y a veces lo he hablado con Luis, de dolce far niente, dulcemente sin hacer nada, pero no es a lo que nos llama precisamente la Biblia, sino la palabra de Dios nos insta, y el Nuevo Testamento en su totalidad, a dar fruto y a trabajar por lo que creemos y con los recursos que el Señor nos ha dado. La fe no es una vida contemplativa, sino productiva, una vida productiva. El Señor Jesús, al final del Sermón del Monte, en Mateo 7:15, les dice a los que estaban allí escuchando en el monte, les dice: por sus frutos los conoceréis. No se le puede pedir a un... ¿qué es lo que dice? A los abrojos que den higos, ni al olmo que dé... ¿qué? Peras al olmo. Bueno, sí. Algo por el estilo. Si nosotros somos malos, pues daremos frutos malos, pero si somos buenos, daremos frutos buenos. Y lo que no sea productivo, dice, será cortado y echado al fuego. Por lo tanto, yo creo que es un poco importante ser productivo y ser productivo para su gloria. Santiago, en su epístola también, en el capítulo 4, habla de la fe y de las obras y de la estrecha relación que tiene. Evidentemente nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por fe y porque hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que da testimonio de nuestra fe, de nuestra convicción, son las obras que hacemos. Y el apóstol Santiago pone el ejemplo de dos hermanos que tienen necesidad dentro de la congregación. Y dice, si tú lo que dices es, muy bien, voy a orar por ti, y les anima, pero no suples para sus necesidades, es como si no hubieses hecho nada. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré qué. Y así es como funciona esto. Nosotros demostramos lo que hemos creído y lo que somos a través de nuestras obras. Y nuestras obras son nuestro fruto. Y el fruto se consigue trabajando, administrando con sabiduría los bienes que nos han sido prestados y confiados. Ahora, esa es la forma buena de administrar lo que el Señor nos ha prestado. Pero también hay una forma mala de hacerlo. Y esta forma es enterrando esos recursos que el Señor nos ha dado, que podría ser mal utilizándolos o descuidándolos, cantidad de cosas. El siervo malo, ¿qué fue lo que hizo con el talento? Lo enterró. Y ahora contarme, ¿qué es lo que normalmente se entierra? A los muertos. Madre mía, ¿los muertos dan fruto? Sí. Bueno, no es un fruto muy agradable, la verdad. Los muertos en realidad son bastante improductivos y ese es el kit de la cuestión. Cuando tú entierras los recursos y le echas arena por encima de los recursos que Dios te ha concedido para que los administres para su gloria, los estás matando y estás administrando de forma errónea. Cuando hablamos, hace tiempo os hablé de la iglesia de la Odisea, del Apocalipsis, en la que tenían, que tiene muchos textos famosos, pero que tenía un problema principal, que era improductiva. El Señor le dice,
ojalá fueras frío o caliente, porque por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y aunque se dice que el problema de la Odisea podía ser que se había enfriado espiritualmente, bajo mi humilde punto de vista, el problema de la Odisea es que no servía para nada. Las aguas que rodeaban a la ciudad de la Odisea eran las de Hierápolis, que eran termales, y las de Colosas, que eran fresquitas. Y las dos tenían su utilidad definida. Ahora, Hierápolis estaba a 10 kilómetros, creo, y Colosas a 17. Y cuando se transportaba el agua, a la Odisea perdía las cualidades. Y simplemente esa agua tibia, que no era ni fría ni caliente, solamente servía como emético para hacer vomitar a la gente, para crear náuseas. Y esta falta de utilidad de la Iglesia es la falta de utilidad que condena al Señor. El Señor le dice: por cuanto no sirves para nada, por cuanto eres como el agua tibia que llega a tu ciudad, te vomitaré de mi boca. Fijaos si es importante el fruto y la administración y cómo nos comportemos delante del Señor. Así que forma buena, administrar sus recursos para que den fruto de forma productiva. Forma mala, administrar los recursos para que no sirvan para nada y no le den la gloria. Amados, seamos útiles y utilicemos los recursos que nos han sido prestados para la gloria de nuestro Señor. ¿Para qué otra cosa los vamos a usar? Dando fruto como buenos administradores y no enterrándolos, porque si los enterramos, ya saben lo que pasa, que se mueren, o que se entierran los muertos y no da fruto. Porque si los enterramos, no estamos dando testimonio de que sabemos que nuestro Señor viene y nos pedirá cuenta de ello. Así que así debemos esperar. ¿Cómo? Dando fruto, trabajando, administrando bien sus recursos. Y la tercera cosa que me bendecía sobre este texto son las consecuencias de nuestra administración. Cuando el Señor vuelva, y lo hemos dicho antes, tendremos que dar cuentas de cómo hemos gestionado lo que nos ha sido confiado. El Señor viene, también estamos convencidos de ello. Lo declara la palabra y nuestro espíritu da testimonio a nuestros corazones de que el Señor viene. Y además de que esa venida está cerca, puede que sea en 1 hora o puede que sea en 10 años, no lo sabemos, pero está cerca. Cristo viene pronto. Pero cuando Él venga, tendremos que hacer frente al juicio final, que es al que hace referencia la última parábola. Ese juicio no lo podemos eludir. Todos nos tendremos que enfrentar a ese tribunal. Queramos o no, creamos en él o no, nos vamos a enfrentar a ese juicio. Y allí daremos cuenta de cómo se han administrado los recursos, los talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Cuando pienso en el juicio final, siempre lo he visto así, pero ahora lo veo más después de hablar con Carlos. Carlos, sabéis que es economista y que toda su vida ha sido auditor, y una auditoría es eso, evaluar las cuentas de una compañía para ver si ha sido bien administrada o no, rendir cuentas. Y yo veo el juicio final como una gran auditoría. ¿Qué has hecho con los recursos? Igual que se le pide cuenta a las empresas de qué han hecho con sus recursos, de esa gestión de los recursos, en el juicio final se nos van a pedir cuentas de la gestión que hayamos realizado de nuestros recursos. Se abrirán los libros con la similitud que eso tiene con la auditoría, los libros contables. Sin embargo, en el juicio final será el libro de la vida, el libro de nuestras obras, y se nos evaluará según nuestro fruto.
Así que fijaos si el fruto es importante, que las consecuencias son eternas. Cuando demos cuentas, podemos escuchar igualmente dos cosas. Si nuestra gestión ha sido buena, si hemos administrado bien, lo que escucharemos será: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en mi gozo. Qué cosa más maravillosa. Imaginaos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, mirándote a los ojos, diciendo: has sido fiel. Todo esto ha merecido la pena. Entra en mi gozo. El reconocimiento de nuestro Señor, el reconocimiento de un Padre. ¡Qué maravilla! Es lo que yo quiero escuchar. No sé tú. Ahora, ¿cuál es el lugar del gozo de nuestro Señor? El cielo. Allí no habrá llanto, no habrá dolor, sino que estaremos disfrutando de su presencia y de su gozo en todo momento. Pero tenemos que haber administrado bien. Si lo hemos hecho mal, lo que escucharemos será: siervo malo y negligente, vete a las tinieblas de fuera. Un lugar de llanto y crujir de dientes. Si el lugar del gozo es el cielo, el lugar de llanto. Así que las consecuencias de nuestra administración son eternas. En el contexto del juicio final y de esa auditoría final, fijaos en las consecuencias. Si administras bien, podrás escuchar: buen siervo y fiel, entra en el lugar de mi gozo, que es el cielo. Y si lo has hecho mal, pues te irás al infierno, porque eres malo y negligente, porque no has administrado correctamente los dones que has recibido. Hemos visto que no tenemos nada, que todo lo que parece nuestro en realidad nos ha sido prestado, nos ha sido concedido para que lo administremos correcta y soberana y sabiamente. Y ha sido una decisión que el Señor ha tomado soberanamente, la cual no podemos poner en duda. Hemos visto que se nos habla de los recursos, porque lo que quiere el Señor, y ese es el mensaje central de la parábola, es que administremos, y cuando Él venga a hallarnos administrando, y que lo hagamos bien para su gloria, no como el que lo enterró. Y por último, hemos visto las consecuencias que tendrá nuestra administración, que pueden ser, bueno, sea como sea, son eternas, pero pueden ser de gozo eterno o de llanto eterno. ¿Cómo, y es la pregunta que os quiero dejar en esta mañana, cómo estás gestionando tus recursos, los recursos que te han sido encomendados? ¿Como los políticos de los que hablábamos al principio, o como buenos mayordomos? Hasta ahora, como también veíamos al principio, la mayoría de los políticos han podido eludir el juicio, solo 20 de hecho han sido condenados, pero de la auditoría final no se va a liberar nadie. Y yo tengo muy claro lo que, como decía antes, quiero oír en ese juicio final: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué quieres escuchar tú? ¿Te estás comportando como para que el Señor te diga lo que quieres oír? Pues si no lo estás haciendo, hazlo. Y si lo estás haciendo,
gózate conmigo y con tu Señor.